Hola, bueno, bienvenidos otra vez a las pláticas de pensamiento computacional. Bueno, el día de hoy nos acompaña un estudiante de la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM. Él está muy inmerso en temas de lógica y que, bueno, nos quiso ayudar a platicarnos un poco acerca de este tema de las proposiciones bien formadas. Bueno, vamos a escucharlo. Hola, soy Daniel Ortiz, estoy en el tercer semestre de la carrera de matemáticas y pues me gusta la lógica. Muy bien, entonces vamos a empezar con la pregunta, digamos, base de esto, ¿no? ¿Qué es la lógica proposicional, ¿no? La lógica proposicional, así como tal, la funda Gottlob Frege, que fue un filósofo y matemático del siglo pasado, básicamente en un intento de fundamentar a las matemáticas, de reducir las matemáticas a la lógica. Pero pues ya es, digamos, la base de la lógica moderna. La lógica proposicional la podemos entender como pues, un sistema de signos que estudia, digamos, ciertas relaciones particulares entre las proposiciones, justo las relaciones que le interesan a la matemática. En matemáticas, tal cual, esto se conoce como cálculo proposicional y es una teoría que se ve en lógica matemática 1, pero pues básicamente esta idea de tener un cálculo de las proposiciones está desde Aristóteles con la silofística, ¿no? Pero pues, básicamente es el estudio de afirmaciones y de relaciones entre las afirmaciones. El punto medular de esto, pues es eso, ¿no? Una proposición o una afirmación. Entonces, ¿qué es una proposición bien formal? Sí, bueno, para eso tendríamos que, como dijimos, una proposición es una afirmación, una oración declarativa, ¿no? Algo que en teoría debería aportarnos conocimiento. Por ejemplo, El cielo es azul es una proposición. Por ejemplo, decir cierra la puerta, pues no es una proposición, no es una orden, ¿no? No nos aporta conocimiento, no nos interesa en este caso. Son oraciones, bueno, no sé, yo no soy lingüista, pero son otro tipo de oraciones, ¿no? Que no claro, son declarativas. sí, por supuesto, exacto. Sí, bueno, creo que una de lo que debemos decir es que estas proposiciones, a diferencia de las instrucciones, les podemos dar un valor. Exacto, sí, justo es, digamos, al menos en los primeros libros de la facultad que yo tomé, venía que eso, una definición de una proposición es una afirmación que se puede evaluar de verdadera o de falsa, Ok, ¿no? perfecto. Entonces, en eso, o sea, inclusive cuando nosotros nos expresamos en nuestro lenguaje cotidiano, tendemos a realizar afirmaciones que son evaluadas como verdaderas o falsas. Sí, 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 sí. Ok, y bueno, pero entonces, eso es una proposición bien formada, pero entonces, ¿cómo es una proposición bien formada? ¿Qué cara tiene? ¿Qué estructura tiene? Bueno, pues como pues la lógica es una ciencia formal, utiliza, por así decirlo, un lenguaje formal. ¿Qué quiere decir un lenguaje formal? Pues un lenguaje simbólico con el que simbolizamos, digamos, nuestro objeto de estudio, ¿no? En este caso, como estamos estudiando las proposiciones, simbolizamos a las proposiciones con una letra, ¿no? Se le conoce como letra proposicional. Pero específicamente solo unas proposiciones, que son las proposiciones atómicas, que básicamente son proposiciones que no se pueden descomponer en más proposiciones, ¿no? O sea, digamos, Claro. las más simples que podamos tener. Esas son representadas con letras proposicionales que generalmente son P, Q, R, S, T, ¿no? Como por ejemplo, el cielo es azul. El cielo es azul, pues no se puede descomponer más, porque si decimos el cielo, eso no se puede evaluar de verdadero ni de falso, Ok. ¿no? Necesitamos todo para poder evaluarlo. Y entonces una que puedas descomponer. Una que puedes componer es, principalmente son, creo que se le conocen como nexos gramaticales en el español, pues básicamente, Son oraciones que tienen algún nexo gramatical, por ejemplo. eh, no sé, por ejemplo, el cielo es azul y la nieve es blanca, ¿no? Pues ahí estamos uniendo dos proposiciones simples. Entonces eso ya no es una proposición simple, sino una proposición, por así decirlo, compuesta o molecular. Ok.
Entonces, para este tipo de proposiciones moleculares o compuestas, lo que se hace es operarlas a partir de una cosa que se llaman conectivos lógicos, ¿no? O sea, el alfabeto de la lógica proposicional son las letras proposicionales, que son de todas estas letras que representan proposiciones Sí, atómicas, la P, la Q, la P, la la S. Q, los paréntesis para agrupar cosas Ajá. y los conectivos lógicos que son, pues tradicionalmente se introducen, creo que son 5 o 6, pero se pueden reducir, ¿no? Pero aquí los que vamos a introducir son el y, el o, el condicional y la negación, ¿no? Que son, tienen unos símbolos muy particulares. Que es un poco lo que decías de estos conectores, Sí, ¿no? En el lenguaje, se habla del conector I, el conector O, son conectores del lenguaje, y entonces de esa forma yo puedo distinguir en una conversación cotidiana cuando se está utilizando una proposición molecular, ¿no? Cuando detecto estos conectores, ¿no? sí, El otro que dijiste es el no, que también es algo que nosotros utilizamos comúnmente, eh, y que sabemos que eso justamente tiene la naturaleza de cambiar el valor. el valor, ¿no? De una proposición. ¿Ok? Sí, básicamente estos conectivos lo que hacen es como abstraer esta idea de los nexos, ¿no? O sea, por ejemplo, el conectivo y, o sea, sí es un y, pero también es un pero, ¿no? Si, por ejemplo, dices, la carretera está con baches, pero manejé bien, o algo así. O sea, ese pero está utilizando, lo estamos usando como una conjunción, ¿no? Estamos agregando, por así decirlo, dos proposiciones, pero tiene el mismo sentido lógico que haber puesto un y, ¿no? Entonces, el y, que se conoce en la lógica proposicional como conjunción, pues captura estas palabras como, estos nexos como pero y comas también, etcétera, ¿no? Ah, es decir, que nosotros tenemos una proposición molecular no solamente con y o con o, sino con variantes que pueden jugar el mismo papel y que por lo tanto se comportan de la misma manera, ¿no? Sí, o sea, en este estudio son lo mismo prácticamente. Ahora, nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos eh, esta tendencia a que una proposición de repente la queremos generalizar o la queremos particularizar, dependiendo lo que nos convenga, muchas veces con propósitos de mejorar nuestro discurso para poder tener la razón o para convencer a una persona, ¿no? Entonces, eso pues se le llama cuantificar. ¿Qué papel juegan estos cuantificadores en la lógica? Menos como yo tengo entendido, los cuantificadores son, digamos, otros símbolos aparte que cuando tú los empiezas a utilizar, se vuelve como una lógica más fuerte, ¿no? Porque ya utilizas sujetos y predicados, ¿no? O sea, por ejemplo, oraciones del estilo, todos los patos son aves. Sí, o sea, efectivamente eso es una proposición, pero es una proposición muy particular porque lo que estás haciendo es cuantificar sobre todo los patos, ¿no? Estás diciendo, si tú te agarras un pato, el que sea, ese pato va a cumplir que es un ave, ¿no? Y eso, para poder simbolizarlo adecuadamente, se utilizan variables, ¿no? Y entonces se vuelve, digamos, una lógica un poco más completa, pero también más difícil de estudiar, ¿no? ¿No? Y eso da pie justamente a que cuando nosotros tenemos una conversación y te decía, tendemos a generalizar, entonces en realidad no estamos entendiendo la magnitud de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, Exacto. por ejemplo, cuando nosotros tenemos una observación, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? Lo que pasó el lunes, ¿no? Lo de los temblores, ¿no? Cuando uno dice, ah, pues el 19 de septiembre del 17 tembló, hubo un simulacro y luego tembló. Y luego en el 2022, simulacro y tembló. Entonces, por lo tanto, todos los 19 de septiembre va a haber simulacro y va a temblar, ¿no? O sea, tender a hacer esas generalizaciones suele ser algo peligroso, ¿no? Sí, Y que además, como dices, al final el poder darle un valor de verdad a eso es mucho más complejo que a una proposición, ¿no? Normal. sí, sí, tendrías que verificar que justo en todos los casos funciona, ¿no? Se cumple la propiedad de, en este caso, temblar. Y para eso ya no nos basta
el poder decir solamente que el enunciado es falso y verdadero. Ya tendríamos que realizar una demostración matemática más compleja, ¿no? Como por ejemplo una inducción matemática, ¿no? Que nos dijera, tenemos para el grupo o para el elemento, los n elementos, funciona esto. Ahora, si agregamos el siguiente, el elemento n más 1, tenemos que comprobar que también funciona y entonces decimos, ahora sí, podemos hacer una generalización, pero eso normalmente no es una labor sencilla, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ¿alguna recomendación de libros de lógica? Pues yo estaba ocupando este libro, un poco como para guiarme para esta plática. Se llama Lógica Matemática, a ver si se alcanza a ver Ahí el está, autor. ahí está, Dice José Ferrater Mora. ¿ok? Sí, sí, sí. Al menos el primer capítulo, ¿no? Dices que Sí, ese el primer capítulo es es como el que lo viene todo esencial. esto. Ahora, hay un libro que también platicábamos hace ratito antes de la charla, que es muy interesante, que es un libro, pues uno de mis favoritos, que es El juego de la lógica de Lewis Carroll, que bueno, pues no es un libro tampoco, bueno, estos libros no son fáciles de leer, o sea, de entrada no son libros que pueda uno, como leer fácilmente, sino tiene uno que dedicarles un tiempo y a veces son lentos para su lectura, pero son libros que tienen mucha información muy interesante. Entonces, esos son dos libros que podrían complementar esta charla e inclusive enriquecerla, ¿no? Tenemos un especialista en biblioteconomía que es parte de nuestro instituto y ella se ha dado la labor de buscar algunos libros también para niños y entonces encontró estos tres libros, ¿no? Que son eh, juegos de lógica, enigmas de lógica y todos, bueno, tienen una característica muy importante que son de divulgación científica. Eh, Uno, por ejemplo, de la Vuelta al Mundo en 80 Enigmas, es de Carlos Fabretti, que bueno, él es matemático y además tiene mucha trayectoria en esta parte de la difusión, ¿no? El libro no está disponible como para la venta en librerías locales, pero se puede pedir, por ejemplo, por Amazon, cuesta 230 pesos. Y los otros dos libros son de Miguel Capodols. Estos libros son, la verdad es que a mí me gustaron, son baratos. Uno cuesta 15 pesos, el de 25 juegos de lógica, y el 365 enigmas cuesta 89 pesos. Son ebooks. Los pueden utilizar para entrenar, obviamente para empezar a hacer inmersiones en este mundo de la lógica y empezar a pensar, digamos, o a entrenar el cerebro en este tipo de estructuras de pensamiento. Pues por nuestra parte es todo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Sé que te llevaste un rato en preparar la plática y bueno, yo creo que siempre es importante que la comunidad de la UNAM estemos interactuando y bueno, pues está súper invitado, ¿no? Para cuando Sí, hay alguna otra charla, algún curso o algo que tú tengas también inquietud de compartir, pues estamos a la orden, ¿no? sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nos Daniel. vemos.